Buenas noches, doctor. Hola, buenas. Um, ¿Se me escucha? sí, se me escucha. Ok. Antes de comenzar, queremos agradecerle por estar acá, por brindarnos un poco de su tiempo para responder a la entrevista. A ver, voy a prender mi cámara un momento. Mm, ya. De acuerdo. Vale. Ya. Um, de acuerdo. La primera pregunta, doctor, sería, bueno, ¿qué hacen los profesionales de la psicología comunitaria desde su perspectiva? Ok. Bueno, hay primero que entender que hay dos tipos de profesionales de la psicología comunitaria. Los que se desempeñan como relacionistas comunitarios, ¿sí? Que pueden ser psicólogos, sociólogos, comunicadores, antropólogos, que trabajan directamente uniendo a las comunidades con los intereses de el Estado o las empresas privadas, como las minas, por ejemplo, ¿no? O como por ejemplo algunas empresas de capacitación, cosas así, ¿no? Todo para poder generar, digamos, algún convenio, beneficio que les pueda traer también a estas comunidades, ¿no? Y luego están los que trabajan en los centros de salud mental comunitarios, que parten del enfoque de la reforma en salud mental de parte del Estado peruano para poder tener psicólogos enfocados a trabajar con comunidades, ¿no? Con colectivos, con minorías, de manera personal, familiar, grupal y en comunidad. Entonces, eso es lo que hacen los psicólogos comunitarios. En todo caso, la diferencia entre el accionar de estos dos, bueno, de estas dos funciones que usted menciona sería a quién está destinado el trabajo. Sí, y desde qué ámbito lo están viendo, ¿no? Porque desde el área social o el área organizacional se piden relacionistas comunitarios, que como les digo, pueden o no ser psicólogos. Y desde el área de la salud mental, están los psicólogos comunitarios que trabajan para el MINSA. De acuerdo. Em, Partiendo de acá, también tendremos que preguntarle, doctor, ¿cuáles considera usted que son los roles más importantes, los roles primordiales que cumplen los psicólogos comunitarios? Roles, ¿a qué te refieres? ¿Qué papel cumplen ellos, como usted mencionó, de repente dentro de una organización, una empresa o dentro de una comunidad? ¿Cómo usted Mm. definiría mejor este papel? Ok, bueno, con el primer ejemplo, el rol es unir e informar a la comunidad, ¿no? Unir a la comunidad desde lo que la empresa para la que te han contratado quiere, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ministerio o una municipalidad quieren poder gestionar no sé, unas vías de comunicación a través de unas carreteras, pero para poder hacer esas carreteras necesitan construir o pasar por una comunidad, ¿no? Por sus tierras. Entonces, por ley, se tiene que comunicar a esa comunidad. Y para poder comunicar a esa comunidad tiene que haber todo un protocolo, ¿no? Se tiene que hacer, se tiene que informar, se tiene que hacer convivencia, y para eso requieren a los relacionistas comunitarios, para que puedan también recepcionar las dudas, problemas, consultas que pueda hacer esta comunidad y tratar de facilitarles el conocimiento, ¿no? De que esto les va a traer, ya sea puntos buenos, puntos en contra y todo ese tipo de cosas. Y si fuera a existir algún tipo de problema, el relacionista comunitario tendría que facilitar las herramientas o las conexiones necesarias para poder solucionarlas, ¿no? Ya sea transfiriendo todas las necesidades de esta población a los jefes, a las áreas encargadas, que más que todo son las áreas legales, o las áreas de las que pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Generalmente las económicas. Y desde el área del Ministerio de Salud, los psicólogos
comunitarios en sí, porque no hay antropólogos comunitarios en el MINSA, sino psicólogos comunitarios, se dedican a trabajar con los usuarios, porque ya no se les dice pacientes, porque ese es otro tipo de modelo, se dedican a trabajar con los usuarios que son derivados de los establecimientos de primer nivel de atención, que son los puestos de salud, los centros de salud y de salud, que son derivados a estos centros comunitarios de salud mental, que son más especializados y se dedican a intervenir a estos usuarios en distintas unidades y trabajar con la comunidad. De acuerdo, doctor. Y ahondando, ahondando más en las causas de la psicología comunitaria, ¿usted cuál diría que son los objetivos que persigue dicha psicología, dicha disciplina, dicha rama? Cerrar brechas porque de hecho la psicología comunitaria, el enfoque comunitario, tiene un valor actual en el Perú porque se hace a través de la reforma en salud mental que sucede hace unos años. Es una promulgación de una ley que quiere salir del modelo médico hegemónico, que es el modelo de la hospitalización, de la manicomialización, ¿sí? Donde se veía, por ejemplo, los usuarios con psicosis que no tenían recuperación y que debían usar, bueno, no sé, pues unos centros de internamiento, ¿no? Lo que vemos en las películas, lo que se veía, por ejemplo, en el Hospital Honorio Delgado, lo que se podía ver hace un buen tiempo, hace unos 10 20 años en el Moisés Cerecí. Gracias a la intervención que se hace en salud mental, con referencias a España, Italia, Argentina, Brasil, ¿no? Perú es uno de los pioneros en América Latina para poder tratar este enfoque comunitario, que como te dije, o les dije, se trata de cerrar brechas en la atención donde no solamente se trata de trabajar con una cita, ¿no? Una cita con el psicólogo, una cita con el psiquiatra, sino se hacen intervenciones, se pueden hacer visitas domiciliarias, se puede incluso hasta trabajar en una fiesta patronal, ¿no? O sea, te pueden invitar a comer cuy y haces una intervención a una persona con su familia, ¿no? Es muy distinto del modelo clínico médico que se pregonaba hace unos años. Claro, entonces, de este modo, se podría decir que tiene más un enfoque o modelo positivista, ¿A qué te refieres con un modelo positivista? a que, como usted indica, no busca no busca profundizarse en el modelo clínico, en la intervención quizá de malestares mentales o de algún problema colectivo, sino como mencionó hace rato, de cerrar las brechas, de plantear programas para el progreso. Sí, pero lo que pasa es de que el otro modelo es el modelo positivista. El modelo médico es basado en un modelo positivista. Claro, sí, sí, perdón. Em, bueno, para usted, ¿cuáles son las condiciones o aptitudes necesarias para ser psicólogo comunitario? Bueno, estar al pendiente de lo que significa ser un psicólogo comunitario, no haber leído la reforma de la salud mental, haber tenido contacto con comunidades, ¿no? Salir un poco de esto es estar capacitado, ¿no? Más que todo en lo que es la ley, ¿no? La reforma de salud mental. Que basta leer eso, una norma técnica, y bueno, vivirlo, ¿no? No solamente, digamos, no sé, hacer prácticas en un hospital para hacer, de repente, no sé, bajo mi experiencia, ¿no? No creo que a alguno de ustedes le haya pasado, pero bajo mi experiencia es ser, digamos, los chules de los psicólogos que están ahí, te dicen, bueno, toma el test o aplícale esto, ¿no? O sea, no sacas nada de ahí, ¿no? Lo que te prepara para ser un psicólogo comunitario es tu propia formación, que tiene que tener un modelo teórico, seas cognitivo-conductual, seas gestal, seas psicoanalista, etcétera, seas hasta incluso histórico-cultural, ¿no? Eso es lo que te prepara, estar centrado. Y luego, tener el conocimiento sobre lo que implica, ¿no? O sea, porque uno puede pensar, o incluso, no sé cómo haya cambiado la educación ahora, como está en la católica, pero antes no se hablaba sobre directamente la reforma de salud mental. Y ya tiene años, y tiene un presupuesto para mínimo 10 años. ¿No? Y esta reforma en salud mental se ha hecho en Finlandia, se ha hecho en Italia desde el 60, ¿no? Y se hablan incluso con conceptos o cambios en el tratamiento o incluso debates que, por ejemplo, los trataba Freud en 1900 y que gracias al positivismo o gracias
a las TCC, se dejó de lado ese debate, ¿no? Diciendo que no era, no sé, científico. Pero sin embargo, el modelo comunitario potencia bastantes intervenciones. O sea, lo que es distinto a cómo se pregona en algunas enseñanzas, de ser cerrados, ¿no? De basarse solo en si uso A, entonces B. Así que debería ser más información, de verdad, ¿no? Si les interesa eso, si es que quisieran ¿Y, entender eso, es información. y usted considera que dicha información es lo primero a tomar en cuenta para la formación de los psicólogos comunitarios? Sí, definitivamente, porque llegan colegas que no saben dónde están parados o Claro. están, bueno, no sé, basados en lo que es el modelo de primera línea de atención, ¿no? Que todavía falta un poco como que pulir. Igual es la primera experiencia que muchos tienen generalmente, ¿no? Salen de la universidad, se titulan y agarran el serum. A veces es Sí, suerte, porque no tienen, no tienen examen. Entonces, bueno, es el serum y van y atienden. ¿Y qué hacen? Lo que hacían en clases, o buscan terapias de lo que hacían en clases. No saben lo que es una norma técnica, no saben lo que es cumplir un paquete de atención, ¿no? Y cuando se supone que tienen que derivarlos a los centros de salud mental comunitarios, no entienden tampoco qué es lo que se hace. Por eso incluso los centros comunitarios tienen actividades que se llaman acompañamientos clínicos psicosociales, donde se van a los centros de salud de primer nivel, ¿no? Como un psicólogo puedes ir al centro de salud de primer nivel, a hablar con tu colega, capacitarlo, acompañarlo, ¿no? Pero estos colegas generalmente, porque están desinformados, porque no saben, tienden a decir, no, me van a evaluar, ¿no? Me hace pensar en las evaluaciones de los maestros, ¿no? Los acompañamientos de tutoría, que ellos piensan que es una evaluación. Es lo mismo, ¿no? Entonces, si no sabes, entonces, ¿cómo vas a entender qué es lo que sucede, ¿no? O sales de primer nivel de atención y te vas a un comunitario y quieres replicar lo que aprendiste en primer nivel de atención. Incluso en el comunitario ni siquiera puedes usar uniforme, ¿no? O sea, puedes claro. ir hasta en short. No tiene sentido eso, ¿no? No es de que, uy, voy a ir con mi chaqueta, voy a ir con mis zapatos, voy a ir bien vestido, ¿no? No, se trata de eliminar brechas, y una brecha es el uniforme, es hacer una distinción. El hecho de ponerte un uniforme, un scrap, ya haces una distinción con alguien, ya te pones en otro lado. Claro. Eh, Justamente también hablando del serum, de las comunidades, ¿usted cuál diría que es o sea, cómo definiría usted mejor el ámbito en el que se da el trabajo comunitario? Mm, o sea, ¿qué te refieres? ¿A qué tipo de ámbito? Am, no lo saber, así como la psicología clínica se enfoca más en el ámbito pues médico, en el ámbito solamente, bueno, primordialmente salud mental o la psicología social, al estudiar los fenómenos sociales, al tener como objeto de estudiar la sociedad, el trabajo, el trabajo del psicólogo comunitario, Mm, ¿en qué ámbito? ¿En qué ámbito se aplicaría? ok, A bueno, grandes dale, rasgos, ¿no? ya, te explico un poquito, sí, no quiero estar confuso tampoco. En los centros de salud mental comunitarios se trabaja la salud mental de la población. Entonces, como es un centro especializado donde se deriva la gente del primer nivel, eso quiere decir que es un ámbito clínico, pero es un ámbito clínico comunitario, donde no solamente uno atiende, por ejemplo, personalmente a alguien, ¿no? No solamente puedo atender a un usuario, puedo atender a su familia, puedo ir a hacer una visita domiciliaria a su familia, puedo, para atenderlo, coordinar con una trabajadora social para gestionarle un trabajo, ¿no? Para que ella pueda ir a la municipalidad y, bueno, como sea que hagan los trabajadores sociales, gestionar un trabajo. Podemos movilizar una comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, de los pueblos más recónditos de Caylloma, ¿no? Que trabajan más con comunidades, ¿no? Podemos movilizar una comunidad para que no le hagan bullying a una usuaria menor de edad cuya madre tiene retraso mental, ¿no? Entonces, no solamente se trabaja con la niña que tiene retraso mental, sino se Sino puede con la trabajar con todos. Es un ámbito amplio, ¿no?
Es por eso que nos capacitan por lo menos 4 meses, nos capacitan a través de violencia, con el SEM, para articular con otras instituciones, tenemos que salir nosotros a hacer los acompañamientos, ¿no? Y cada uno también desde su formación ve cómo atiende, ¿no? No es de que solamente no sé, no solamente a los TCCs se les da la prioridad, ¿no? Puedes tener un amplio espectro de atenciones. Así que es un ámbito clínico, pero es un ámbito clínico no hegemónico, o sea, no como se conoce comúnmente cuando uno ingresa a psicología. Voy a atender en un consultorio, o me van a pasar la cita y voy a decir siguiente, siguiente, ¿no? Claro, no No, sirve. son atenciones variables. Mm, vale, dicho de esa forma, se podría decir que es un trabajo multimodal, tal como usted lo dice, o sea, no se sigue un formulario, no se sigue un protocolo, depende de cada psicólogo comunitario cómo debe actuar. Y justamente hablando de esto, Ujú. podría mencionar, no sé, quizá dos métodos más comunes para el trabajo comunitario. Métodos, o sea, Sí. ¿cómo? Quizá desde su propia experiencia, en diversos casos, ¿qué métodos son los que más, a los que más recurre usted? Bueno, lo primero que hacemos es, como psicólogos, dar las psicoterapias individuales, ¿no? Es lo que más usamos porque como estamos también supeditados a a ciertas metas, a ciertos paquetes de atención, ¿no? Se dividen los paquetes por tipo de trastorno, ¿no? Ponte, depresivos, ansiosos, esquizofrénicos, violencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos paquetes tiene metas. 3 consultas médicas, 10 psicoterapias, grupos de ayuda mutua, intervenciones sociales, intervenciones breves, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que más se usa son las psicoterapias individuales. Pero esa psicoterapia la puedes hacer en familia también, puedes ir a buscarlo, ¿no? Hablar con su familia. Lo otro que se hacen son los grupos de ayuda mutua, que son grupos de los mismos usuarios promovidos por nosotros para que ellos puedan conversar sobre cualquier tema que se les vea por conveniente, sin que nosotros propongamos algo. Es, digamos, algo diferente de organizar charlas grupales, donde uno es el centro de atención y les dicta algo, ¿no? Los grupos de ayuda mutua son grupos entre usuarios que comparten o no un mismo trastorno, un mismo diagnóstico, y donde ellos mismos van compartiendo experiencias, van intercambiando, pueden jugar, ¿no? Pueden incluso hacer tipo las reuniones de AA o de NA. Entonces, es un tipo de intervención que es muy, diría, enriquecedora, porque se pone la atención en el usuario y no en lo que nosotros tenemos que decirles a ellos, sino que ellos tienen que decirse a ellos mismos. Claro, va dependiendo netamente de la necesidad del usuario, tanto como individuo como, como comunidad. Am, ¿Y usted, cuál diría que son las dificultades que más se presentan antes y durante la intervención comunitaria que se realiza? Bueno, antes la dificultad es la falta de un trabajo previo, porque cuando tú llegas a un comunitario, tú puedes llegar a uno que ya ha sido mm, fundado antes o alguno que está aperturándose como nuevo. Si mal no recuerdo, en Arequipa acaban de aperturar uno para la UNSA, pero que es el comunitario universitario, le dicen, ¿no? Pero este comunitario todavía no tiene local, no tiene local. Entonces, se tiene que gestionar con la municipalidad, con el gobierno regional, para que te puedan dar un local. Esa es una de las dificultades, porque una vez empiezas, si es uno nuevo, tienes que hacer zonificación, tienes que mapear, como hacer tu análisis FODA, tu manual entero de cuáles son tus instituciones aliadas, los nombres de las instituciones aliadas, tienes que conocer mucho, tienes que leer bastante, o sea, ya no solamente es la norma técnica de cómo actuar, sino es una norma técnica específica de cuáles son las medidas que te piden para tus escritorios, para tus sillas, ¿no? Y eso lo trabajas no solamente como psicólogo, lo trabajas con los enfermeros, trabajadora social, médico, psiquiatra, ¿no? También la otra dificultad es que el desconocimiento, como la gente no sabe, ¿no? El médico quiere apropiarse de un consultorio, ¿no? No, ese es mi consultorio, ese consultorio de medicina, de psiquiatría, ¿no? Pero no, de hecho el modelo comunitario no tiene consultorios,
Se divide por unidades los consultorios, unidad de adulto, de niño y de adicciones, ¿no? Entonces, es adulto, adulto mayor, de niño y de adicciones. Entonces, en estos tres, puede atender médico, 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 psicólogo, psicólogo, psicólogo. Y se dividen, ¿no? Se van dividiendo. También puede haber uno para orfandad de COVID, que si mal no recuerdo había un presupuesto para eso. También hay un psicólogo de violencia, pero a veces solo son tres. Entonces, esos tres, cada uno elige y se alternan, ¿no? Los otros. También hay un área de participación social comunitaria, que puede ser también dividida para enfermería, medicina. eh, Generalmente médicos no participan mucho de eso por desconocimiento y porque no les interesa. Psicólogos y trabajadores sociales, ¿no? Donde también tienen que trabajar con las comunidades, ¿no? Esa es la dificultad. Y la dificultad durante es, bueno, los problemas de siempre, ¿no? Que hay falta de respuesta de las autoridades, que también no hay adherencia al tratamiento de los usuarios por desconocimiento, ¿no? O que tampoco te das abasto, ¿no? Se llega a atender a veces 6 al día, ¿no? 6 para unas sesiones variables que pueden ser de 15, 45, 1 hora, ¿no? Y que bueno, ya se terminó tu turno y ya no pudiste salir a hacer alguna intervención en comunidad, ¿no? Porque tuviste un turno lleno, ¿no? Y eso que eran 3 psicólogos y cada uno atendió 6, ¿no? Entonces, es porque a veces depende de la población que, bueno, no se llena. ¿Y qué considera usted que se debe realizar para que una intervención en la comunidad se dé de manera exitosa? Mm, Diría comunicación, pero el lenguaje confunde. Así que es comunicación y acción, porque siempre se tiene que negociar. Todo es negociación en esto. Entonces, o sea, no solamente se necesita ser rígido, o sea, se tiene que saber qué es lo que se debe hacer, pero a veces te puedes saltar algunos pasos, ¿no? O digamos, si es que eres amigo de algún regidor que te pueda ayudar para poder gestionar alguna intervención en comunidad, es más fácil que ir por la vía regular de solicitar con algún documento, con algún escrito, especialmente ahora, por ejemplo, que vamos a tener elecciones, ¿no? Esa es una dificultad, que algunos alcaldes han renunciado y están postulando, ¿no? Para otra alcaldía o para el gobierno regional. Entonces, lo que se debe hacer es, pucha, ¿qué haces ahí? No, te inventas alguna manera de cómo trabajar, ¿no? Uy, no, pero el documento dice esto, bueno, pero podemos hacerlo por el otro lado, ¿no? Cosas así. De acuerdo, y justamente partiendo de esa pregunta, ¿qué apoyo de parte del Estado o otras organizaciones privadas o públicas usted considera que se debe impulsar, ya sean ministerios, empresas o, bueno, instituciones del Estado? Bueno, yo pienso que se debe impulsar más la difusión de la información, ¿no? Porque muchas veces tenemos reuniones con otras instituciones, o sea, hay un comité multisectorial, de hecho, ¿no? Incluso los encargados del área de participación y hay encargados también del área de, no sé, de reuniones con instituciones, ¿no? Donde hay un responsable del comunitario que se reúne con municipalidad, con el SEM, con el centro de salud, ¿no? Con la comisaría, con seguridad ciudadana. Entonces, se hace, ¿no? Se hace a través de estas instituciones nexos. Pero ¿qué se necesitaría? Bueno, como te digo, difusión, porque muchas veces no entienden, ¿no? No saben qué es lo que se hace. O, por ejemplo, el SEM, teniendo casos de violencia, puede derivar a un centro de salud, porque los centros de salud del MINSA, los de primer nivel, pueden atender casos de violencia, está en su protocolo, y solo en el caso en que sea un diagnóstico que siga con el problema socioemocional, ¿no? Después del paquete que haya abierto el psicólogo del primer nivel de atención, podría ser derivado a un comunitario. Pero los SEM, por desconocimiento, derivan todos al comunitario. Entonces, como nosotros no podemos negar la atención, los atendemos. Pero eso qué quiere decir que tenemos gran flujo de pacientes, de usuarios, y no nos damos abasto para hacer el seguimiento. Entonces va a ser un nuevo usuario que va a tener un nuevo paquete si tenemos 100 paquetes que todavía no se han cerrado, ¿no? O que dejan de venir. ¿Cuándo podría ser esa carga laboral para el centro de salud? Y con las instituciones no gubernamentales, o sea, las privadas, gran apoyo son las ONGs,
como por ejemplo Cáritas del Perú, ¿no? Que tienen distinto tipo de acercamiento, pero también dan apoyo a, por ejemplo, poblaciones vulnerables. De acuerdo, sí. Ya eh, vamos finalizando con la encuesta, doctor. ¿Nos podría decir su nombre y apellido completo, por favor? Ya, yo soy Carlos Augusto León García. ¿Qué edad tiene, disculpe? Yo tengo 33. Usted vive actualmente en Arequipa, ¿verdad? No, estoy viviendo en Tacna porque trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocoyay, que queda en el Ah, distrito de Pocoyay. de acuerdo. Vamos a finalizar con unas seis preguntas, disculpe, con seis preguntas Ok. propiamente de su experiencia. ¿Qué porcentaje de su tiempo semanal usted utiliza en la administración, en el diagnóstico, en la investigación, en la intervención o incluso en la docencia de su Eh, trabajo como psicólogo comunitario? ya, bueno, creo que lo tenía por aquí. En intervención es un 50%. En investigación uso un 10% generalmente. En docencia, un 10%. En trabajo administrativo, un 20%. En diagnóstico, generalmente es un 10%. ¿Y su lugar de trabajo sería únicamente clínico? Sí, trabajo en el comunitario y trabajo en consultorio particular y trabajo también en la Asociación de Psicoanálisis Lacaniano de Arequipa. Vale. Am, en cuanto a la formación o entrenamiento que usted ha tenido, su título actual, ¿cuál sería? Mi título es el de psicólogo, porque yo salí de la UNSA, entonces a nosotros nos ponen como psicólogo, no nos ponen licenciados. Soy egresado de una maestría en salud pública, me imagino que sustento en un mes, y bueno, en otros meses para fin de año ya sería magíster, ¿no? O máster, no sé cómo le llaman acá. También tengo algo de 10 años de formación eh, en psicoanálisis. Estudiaba en el Centro de Investigación y Docencia de Psicoanálisis. Y también, como te dije, he sido miembro fundador de la Asociación de Psicoanálisis Lacaniano de Arequipa. Entonces, su escuela teórica es propiamente la psicoanalítica. Sí. De acuerdo. Eh, ya casi para terminar, ¿su interés en el área comunitaria se ve más inclinada a los problemas específicos, a la población o al tipo de intervenciones que utiliza? No entendí muy bien esa pregunta. Su interés en el área comunitaria, eh, ¿usted diría que se inclina más a problemas específicos de la comunidad, a una población en particular o o a o a los diferentes métodos que usted puede utilizar? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es el tipo de intervención que se puede brindar, ¿no? Porque es muy distinto a lo que uno podría estar acostumbrado. De acuerdo. Em, ¿Podría hacernos una breve descripción, de nuevo, por favor, de su trabajo actual en la psicología comunitaria? Ok. Bueno, yo soy psicólogo comunitario, trabajo en la unidad de adultos, ¿sí? De adultos y adultos mayores, en el Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocoyay, donde me dedico específicamente a atender a usuarios adultos y adultos mayores para brindarles una atención psicológica y sus intervenciones. Eso no quiere decir que si venga un usuario menor de edad, ¿no? O una víctima de violencia, no lo atienda, ¿no? Trabajamos por necesidad de servicio, pero principalmente me hago cargo de los usuarios adultos y adultos mayores, ¿no? Donde se brindan psicoterapias, primeros auxilios psicológicos, se brinda asistencia en grupos de ayuda mutua, se puede brindar acompañamientos clínicos psicosociales a distintas instituciones como los centros de salud, se puede brindar también capacitaciones a agentes comunitarios, se brinda intervenciones en comunidad, se brinda guías en los grupos de ayuda mutua,
y también se brindan intervenciones breves a los usuarios que tienen adicciones. Eso es básicamente lo que hago. Perfecto, doctor. Y ya por último, ¿usted cree que los programas sociales del Estado complementan sus intervenciones? Sí, por supuesto, ayudan bastante los programas sociales del Estado, ayudan bastante, porque la población vulnerable es el 80% de usuarios que llegan al comunitario. Son poblaciones vulnerables, generalmente las víctimas de violencia. De acuerdo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, en verdad. Nos ha ayudado bastante respondiendo a todas estas preguntas. En nombre de todo el grupo, gracias nuevamente. Ok, Eh, sí, esperemos que tenga buena noche. Y bueno, en caso de volverlo a necesitar, ya nos comunicaremos con usted. ok, listo. Gracias, Michael. Hasta Y bueno, luego. gracias a los demás. Hasta luego, cuídense.